Abandonó a su hija por una mujer. Luego quiso volver por ella, pero fue demasiado tarde. Conocer historias como estas duelen mucho, sobre todo cuando uno a veces quisiera interceder y ayudar de alguna forma a quienes son víctimas. Dios es sabio y siempre ayudará a sus hijos, quizá no a evitar el dolor o el sufrimiento, sino que nos da la fuerza para que podamos resistir. Con el tiempo, llegaremos a entender el propósito del por qué nuestro Padre deja que ocurran tales cosas. Debemos saber que eso se traducirá en las decisiones que Él como adulto va a tomar en el futuro. Y realmente, el ciclo se va a repetir de generación en generación. Por eso, debemos tener cuidado con lo que impartimos y con lo que enseñamos, no solo como padres, sino también como vecinos, como tíos, como hermanos y como piezas claves en una sociedad. Reza una escritura que dice: porque si le hacéis esto a uno de los más pequeñitos, a mí me lo hacéis. Piensen en esto mientras escuchamos esta historia. Manuel era un hombre que padecía una enfermedad desde niño que se le había creado su padre. Un hombre ebrio, solía abandonar a su madre cuando ésta más lo necesitaba. Durante días, siendo ellos 5 hermanos, les tocaba ir a buscarlo. La trágica historia de ellos terminó cuando un día su padre fue arrollado por un camión compacto de basura. Parecía ser una tristeza, pero también una liberación de una carga que su padre había impuesto sobre estos pequeños. De allí, los 5 hermanos se hicieron hombres. Cada quien construyó su propia vida. Algunos se perdieron en el alcoholismo y otros en diferentes vidas muy lejos de la ciudad. Sin embargo, Manuel llevaba dentro de sí una herida que jamás había sido tratada, por ende, jamás se curó. Su padre realmente le había dejado una huella de vida que le hacía siempre tener un vacío en su corazón y en su alma. Parecía que cuando todo era felicidad, ese sentimiento siempre estaba dentro de su corazón, una herida en el alma que lo había hecho sentirse dependiente de alguien siempre. Y es que apenas se había enamorado de alguien, ya lo había abandonado, pues Manuel constantemente sufría bajones depresivos que le quitaban las ganas de hacer cosas. Tenía días en los que estaba en el trabajo y le sobrevenía una depresión inexplicable. Siempre que estaba en casa, solo quería estar en cama, no quería hablar con nadie, como si se tratara de una enfermedad profunda en su alma. Simplemente lo ignoraba y nunca se trató. Anduvo rogando por el amor de una mujer, pero ésta simplemente no quería cargarse con un problema más en su vida. Era joven y simplemente había optado por voltear la página. Entonces decidió abandonar a Manuel. Manuel andaba muerto en vida. Su corazón se sentía abatido, siempre encontraba un empleo, pero debido a su bajo desempeño siempre era despedido inmediatamente. ¿Cómo se supone que empezaría su vida de nuevo? Ya ni para eso servía, y es que su vida pasada lo estaba abrumando, sus pensamientos negativos lo estaban acabando. Iba de fracaso en fracaso. Estuvo a punto de tirarse a la bebida, pero jamás había tomado y no le veía sentido, al menos por ese momento. Así anduvo dando golpes al vacío, gastando sus energías en nada fructífero. Alguien le aconsejó que fuese a un psicólogo y pudiese recuperarse de esta forma, pero él no hizo caso. Decidió continuar con su vida como si nada hubiese pasado. Poco a poco fue olvidándose del triste trago amargo que le había tocado vivir. ¿Acaso nadie podría amarlo como él se merecía? Así, en el camino, conoció a Rocío, una joven que poco a poco le hizo olvidar por más tiempo lo que había pasado. La enfermedad que tenía parecía haber sido mitigada por un tiempo, pero 2 años después, Manuel volvería a recaer. Su mujer ahora le había dicho que estaba embarazada. Para muchos, una noticia así le podría cambiar la vida. Manuel intentó reponerse, pero era inútil. El sentimiento de no encontrarle el sentido a la vida volvía a él, y lo dejaba sin fuerzas y con ganas de llorar todo el tiempo. Todos pensaríamos que las heridas del pasado se sanan con el tiempo, pero todo seguía su curso y el olvido, por momentos, no servía. A Manuel aún le estaría por pasar un evento aún más desastroso. Su mujer, dando a luz, fallecería.
Allí fue donde Manuel tocó fondo. Es aquí, en situaciones como estas, cuando la gente simplemente se queda para el olvido. Allí estaba Manuel, en la sala de espera por recibir la mejor noticia que le había pasado en su vida, pero también la peor noticia que le habría tocado. Ahora, señor, ¿usted es el padre? Sí, contestó Manuel. Señor, es una niña, le dijo la enfermera con una sonrisa de oreja a oreja. Él la tuvo entre sus brazos y observó a ella. Había llegado a su mundo para cambiarlo. Se preguntaba si tendría las fuerzas para salir adelante de aquella profunda recesión por la cual atravesaba, y estos episodios hacían que retrocediera su mente a su infancia traumática durante ciertos periodos. Pero entonces, mientras meditaba sobre la vida y cómo él tenía el poder de cambiar, también escuchó al doctor decirle lo siguiente: lo sentimos por su mujer, ella no resistió el parto. Con los ojos bien abiertos y su pequeña llorando en sus brazos, caía lentamente de rodillas, imploraba piedad a Dios. Las lágrimas se le llenaban en los ojos y sin parpadear intentaba vagamente comprender por qué le estaban pasando estas cosas a él. ¿Habría hecho algo malo? ¿Acaso había hecho cosas mal en su vida? Ir en busca de su padre siendo mayor había sido un pecado que Dios no estaba dispuesto a perdonar. La muerte de su madre, la perdición de sus hermanos en el mundo del alcohol y el abandono de los mismos, el abandono de su primer amor. Ahora, ¿esto por qué, Señor? ¿Por qué a mí me pasa lo malo? No puedo conseguir consuelo en este momento. ¿Cómo haría para criar a una hija? Solo después de la pérdida de su mujer, volvió a su casa. Su aspecto desencajado lo decía todo. No resistió más y, estando un día lleno de melancolía, encargó a su pequeña hija a su vecina y salió a beber. Durante más de 2 semanas anduvo deambulando por las calles, conociendo gente y parecía de vez en cuando volver en sí. Cada cierto tiempo iba a ver a su hija y llegaba tarde a casa por ella. Sin embargo, la mujer que lo había tenido dudó en entregársela, sabiendo que la vida de Manuel no estaba para nada bien. Ese día entendió que la vida quizá no era para él. No quería hacerle lo mismo a su hija, por lo que él había pasado de pequeño. Ella no tenía la culpa. Al volver en sí, habló con su vecina y le dijo que se iría de ese barrio. Tenía muchos recuerdos tristes, así que por favor ayúdenme con la niña, le dijo Manuel mientras intentaba ocultar su tristeza. Esta sería la decisión correcta que más importaba. En cualquier otro par de manos estaría mejor su pequeña niña que en las de él. Él no podría con su vida ni podría con la vida de un pequeño ser. Y así lo hizo. Le entregó a su hija a su vecina, quien solo tenía 2 niñas pequeñas y ahora sumaría una más. Pero al menos el padre de las niñas era soldador y le iba mejor que a él. Sin embargo, Manuel ocultaba algo más en sus días de ebriedad. Había conocido a una mujer, necesitaba del amor de ella y no sabía por qué quería fuertemente estar a su lado, a pesar de que apenas la conocía de unas semanas para acá. Manuel se despidió de su pequeña, viéndola por última vez y la dejó ir. Así la abandonó. La vida de Manuel parecía tomar un rumbo con el tiempo, pero había resultado que la nueva mujer con la que se había ido tenía 2 hijos de otra persona. Ella se había separado de su marido y ahora Manuel vivía con ellos. Qué irónica es la vida, pues él había decidido no llevar a su pequeña con él porque no sabía cómo criarla, pero ahora iría a trabajar duro para mantener a su nueva familia. Manuel, bajo la presión y la alta expectativa de su pasado, decidió trabajar como estibador en un mercado de abastecimiento de frutas y verduras. Allí pasó casi toda su vida. En ocasiones recordaba su vida pasada mientras se quedaba mirando a la gente, ir y venir en el mercado durante todo el día. Al pararse en medio de la calle, se podían ver los barrios altos viejos que habían recibido ese nombre porque tenían una loma alta. Desde allí, cuando Manuel iba a echar el agua sucia al desagüe de la calle, observaba hacia ese lugar y por momentos parecía tener nostalgia por la hija que allí había abandonado. Pero la vida le tendría preparado una estocada final. A sus 49 años, cayó gravemente enfermo. Ya no podía trabajar. La mujer y sus hijos que habría criado simplemente se desaparecieron de él. Era contraproducente. Ahora, todo lo que había trabajado para mantener una familia ya no lo tenía.
La mujer le dio migajas de amor y solo con eso él se había contentado. Ninguno de ellos ahora quería ayudarlo. Él mismo se había tenido que poner de pie con el dolor de garganta que tenía. Pensó que era una simple gripe, pero después de unos días, con el poco dinero que tenía, llegó al hospital de su barrio y se internó, descubriendo allí que tenía una enfermedad terminal. Manuel ahora estaba sentenciado a morir. Intentaba llamar a quien había sido su mujer y a sus hijastros, a quienes él le había dado todo y gran parte de su vida. Pero la mujer solo fue a verlo una vez, y después de esto no quiso saber nada más. En el periódico fue publicado como un hombre solitario y desahuciado. Allí pasaba sus últimos días. La enfermedad, por su estado de ánimo, lo hacía más doloroso. La enfermedad también había avanzado de tal forma que ya no tenía más tiempo. Recordó entonces a su hija, pero a duras penas podía moverse. Su equilibrio no estaba para nada bien. No podía creer que hacía un mes había llegado por sus propios medios y ahora no podía ni mantenerse de pie. No sabía qué más hacer. La muerte en breve vendría por él. Le fue asignada una hermosa joven enfermera de tan solo 23 años. Anastasia se ponía a leer su nombre en su carnet. Ahora le saludó amablemente mientras leía su diagnóstico. Anastasia sabía que se encargaría de darle la mejor vida en sus últimos días de vida a su paciente. Sus tratamientos solo estaban limitados a sus síntomas, mas no a sanarse bajo ningún medicamento. Lo que todo el mundo sabía es que este era un tratamiento paliativo. ¿Qué es lo que más quisiera hacer?, le preguntó ella, animada con una sonrisa de oreja a oreja. Quisiera saber dónde está mi hija, respondió Manuel, casi balbuceando. Ya no podía hablar más, pero hizo el esfuerzo para contarle algo de su historia a la enfermera, que amablemente se conmovió y le pidió los datos para buscar a su hija. Al menos ese sería su último deseo. La joven salió de su turno en búsqueda de la hija de aquel hombre moribundo. Por 2 meses la buscó, le dio las mejores pistas para poder encontrarlas. Llegó al barrio al que le era familiar, y en ese barrio investigó dónde podía vivir. Las pistas la condujeron a la casa contigua a la de ella, la casa que desde niña ella sabía que estaba viviendo ahí. Un hombre preguntó a su madre y ella entonces le revelaría la cruda verdad. Al volver al hospital, no lo podía creer. En aquel cuarto, Manuel soltaba su último aliento. En aquella fría habitación entró Anastasia y ante el silencio, conteniendo las lágrimas, se escuchó decir: ¿Por qué me abandonaste? Yo era tu hija, esperé por ti toda mi vida y ahora te vas. Manuel movió los ojos y entonces pidió perdón. Lo siento mucho, me tengo que ir, dijo él, y después de luchar por respirar, se fue de esta vida. Allí se quedó la muchacha abrazando a quien lo había cuidado por más de 2 meses y ahora sabía que era su padre. Qué triste historia, mis queridos amigas y amigos, pero por esa razón siempre debemos ir con cuidado por la vida tomando buenas decisiones. Recuerden que lo que hagamos hoy con nuestros hijos es ejemplo de lo que podrán hacer en el futuro. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir esta historia con amigos y familiares.